Qué gozo tan maravilloso tengo de poder compartir con todos vosotros la palabra del Señor en este día, domingo, y no cualquier domingo, el domingo de Pentecostés. Vamos a estar reflexionando sobre estos días, sobre este día de Pentecostés y tomando en consideración la palabra del Señor que hemos leído el día de hoy. Pero antes de entrar al sermón como tal, me gustaría que entráramos un poco en contexto. Y es que me gustaría que tomáramos en cuenta, para entender un poco el día de Pentecostés, los pasajes previos que vemos en las Sagradas Escrituras. Me gustaría que vayamos no muy lejos, el domingo pasado, cuando estuvimos hablando acerca de la ascensión del Señor, hace 10 días atrás, lo celebramos como iglesia. Y este pasaje lo leemos en Hechos de los Apóstoles y lo celebramos, como bien dije, la semana pasada. Y es que Jesús prometió a los apóstoles que serían, primero, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo leemos en Hechos capítulo 1, verso 5. Y nótese aquí que Jesús no dijo, pero vosotros bautizaréis, sino que dijo, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Esto haciendo referencia a la venida próxima del Espíritu Santo. Y segundo, prometió que recibirían poder. Cuando dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas palabras eran un recordatorio a la promesa que ya Él les había dicho de forma reiterada cuando les dijo que enviaría a su Espíritu. Esto lo leemos en diferentes pasajes de los Evangelios. Y entre ellos, uno de los versículos del pasaje del Evangelio que leímos el día de hoy. En Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De manera que podemos decir que los discípulos se encontraban de manera expectante a que llegase el día en que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Ahora, el cumplimiento de esa promesa ocurre el día de Pentecostés. Solo mencionar que Pentecostés es una de las 3 fiestas judías principales que celebra el final de la cosecha de granos. Esta era una fiesta también observada por los apóstoles, por lo que estos se encontraban juntos celebrando Pentecostés, cuando de repente sonidos y visiones fuera de lo común marcaron un suceso que tendría repercusiones de largo alcance. Oyeron un estruendo como de un viento recio que soplaba. También vieron lenguas de fuego que se posaban sobre los creyentes y cada uno se podía comunicar en idiomas que nunca antes había hablado. Aquello era maravilloso. Las personas que se encontraban allí podían hablar con peregrinos judíos de distintos idiomas de todo el mundo mediterráneo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que, más que un milagro que captó la atención de las personas, es que ellos vieron la presencia y disfrutaron del poder del Espíritu Santo. Evidentemente, este fenómeno llamó la atención de los fieles judíos
reunidos en Jerusalén, por supuesto. Muchos pensaron que los discípulos estaban ebrios, que habían tomado mucho vino, mucho mosto, como dice la versión que estuvimos leyendo el día de hoy. Pero Simón Pedro señaló que era una hora demasiado temprana del día para que la gente estuviera en esa condición. Y vemos aquí Pedro, en vez de criticarlo, lo que hizo fue aprovechar ese momento, aprovechar esa oportunidad fuera de lo común para proclamar que este suceso cumplía la profecía de Joel, la que leímos en la primera lectura, de que Dios derramaría su espíritu sobre todas las personas. Pedro fue sabio, utilizando ese hecho maravilloso para poder hablarle de cómo la palabra del Señor se cumple y utilizando como medio de evangelización. Aquí me detengo solo un momento. Recuerdo mi conversión, ya de adulto, ya tendría unos 17, 18 años, para la iglesia anglicana, luego de crecer en un contexto católico y luego volver a la iglesia, digamos. Y el Señor utilizó también grandes maravillas. Fue un día maravilloso, un día domingo, donde el Señor se movió de manera extraordinaria. Hubo milagros de todo tipo. Recuerdo uno claramente de un señor que pasa al momento de la oración y tenía problemas con sus piernas, una más larga que la otra, y delante de mis ojos, no fui testigo presencial de esto, vi cómo el Señor se movió y la pierna creció de la nada y el Señor tranquilamente lo pudo hacer. Yo no lo creía en lo absoluto, hasta que mis ojos pudieron ver esto, aquello, y yo, Señor, esto tiene que ser real. Y estos hechos extraordinarios, definitivamente, fueron los que de alguna u otra manera entraron en mi corazón para poder llenarme y decirle sí al Señor y abrirle su corazón. Se aprovechó aquella oportunidad para hacerlo a través de estos milagros extraordinarios que el Señor puede hacer. Y fijémonos que Pedro hizo exactamente lo mismo. Aprovechó esa oportunidad para poder proclamar las buenas nuevas del Señor. Él relacionó el don del Espíritu Santo con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y este mensaje de Pedro se abrió paso hacia los corazones de más de 3,000 personas que respondieron arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo el don del Espíritu Santo. Aprovechó aquel momento para predicarle las buenas nuevas, para decirle que era el Señor mismo lo que había prometido, que todos y cada uno de nosotros podíamos recibir el Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros como iglesia aprender el día de hoy, 2000 años después de aquel acontecimiento? Yo creo que nosotros también debemos aprovechar las oportunidades. Yo sé, mis hermanos, que compartir el Evangelio, compartir las buenas del Señor en nuestro contexto puede resultar un poco complicado. Y yo lo sé, muchas personas no están abiertas, no están dispuestas a abrir su corazón al Señor. Y nos encontramos hoy en un mundo lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Pero estará usted de acuerdo conmigo que este mundo anhela la verdad, está en búsqueda permanente de la verdad, buscando algo, mira, que esto es.
con la verdad absoluta de alguna u otra manera, buscando esperanza, refugiarse en el dinero, en el trabajo, familia, en tantas cosas. Pero lo que sabemos que lo único que ofrece la esperanza es el Evangelio, es nuestro Señor. La iglesia de hoy en día debe también aprovechar, mis hermanos, esta oportunidad para que podamos también hablar de Cristo, de nuestro Señor. Pero para que tengamos el mismo fervor y efectividad de alguna u otra manera, es fundamental que, como Pedro, estemos llenos del Espíritu Santo para poder hablar del Señor con autoridad, pero también con amor. Y yo creo que aquí es donde los dones del Espíritu Santo nos pueden ayudar para poder ser llenos de Él y poder proclamar, mis hermanos, con valentía el mensaje de Cristo resucitado en todas las oportunidades que se nos presentan en la vida, de manera intencional, para poder hacer discípulos. Le pido, Naime, porfa, hay un slide, porque me gustaría que meditáramos en esto, ¿sí? En los dones del Espíritu Santo, para que el Señor nos ayude, que nos llene y que podamos ir con valentía. Y el primero de ellos me gustaría que pidamos como iglesia, como individuos, el don de la sabiduría, que es considerado por muchos el primero y el mayor de los dones. Este don actúa sobre el intelecto, pero también sobre la voluntad. Este nos ayuda a entender lo que favorece y también lo que perjudica al proyecto de Dios, tanto como os decía, a nivel individual o comunitario. Pidamos el don del entendimiento para que nos ilumine, para aceptar las verdades reveladas por Dios y nos permita escudriñar las profundidades de Dios. Pero esto con un propósito, de que podamos predicar a Cristo con claridad y llevando su verdad y no nuestra verdad. Pidamos el don del consejo para saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar, de que podamos dar un consejo que viene de parte del Señor a las personas que se nos acercan, a nuestras familias, para que podamos ser instrumentos de Dios y que podamos dar una palabra, un consejo de ayuda para nuestro prójimo. Pidamos, mis hermanos, el don cuarto, el de fortaleza, que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Porque, como siempre os digo, ser cristiano no significa que no tengamos problemas. Ser cristiano no significa que estemos pasando por necesidades. Ser cristiano significa que podemos confiar en Él, porque nuestro Señor ha vencido el mundo y no hay problema que nuestro Señor, de su mano, no podamos superar. Pidamos el don de ciencia y el don de la ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo, para que
el Espíritu Santo nos revele interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros y que podamos dar razón de nuestra esperanza a los demás en todas y cada una de las oportunidades que se nos presentan. Pidamos el don también de la piedad para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Esa es la medida. ¿Cómo actuaría Jesús en esta circunstancia? Y para esto debemos ser sensibles a las necesidades del mundo. Pedro y los apóstoles sanaron los enfermos y ministraron a los necesitados. De la misma manera, nosotros podemos llevar esta esperanza que el Dios, nuestro médico por excelencia, también puede obrar y podemos también orar por la sanidad. Las obras de piedad y de misericordia, mis hermanos, hablando de esta don, abren puertas para compartir el Evangelio. Cuando practicamos estas obras, cuando llegamos al necesitado, es una puerta que se nos abre para poder compartir las buenas nuevas del Señor. Y la iglesia debe estar al frente en el servicio de los que más sufren, de los más necesitados, para que podamos mostrar el amor de Cristo en acción. Pidamos el don del temor de Dios, ese que nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, aportándonos, dejando a un lado a lo que pueda desagradar. Esto, mis hermanos, es sumamente importante para el creyente de hoy en día, para poder dar testimonios de Cristo. Hoy en día, nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Y debo decir que esto fue una de las cosas más difíciles y más complicadas que me tocó en mi momento de conversión al Señor. Recuerdo que mi esposa me decía, mira, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, pero ahora somos un libro abierto. La gente va a estar pendiente de lo que haces. En vez de predicar con la palabra, que también con tu mismo testimonio, las personas se irán dando cuenta de ese cambio en ti. Ellos mismos te preguntarán. Porque muchas veces nuestro testimonio, lo que somos, habla muchísimo más de lo que podemos hablar con nuestras propias palabras. Y este es un llamado para toda la iglesia, para todo el mundo, y no lo hablo de manera individual. No estoy hablando que ustedes son pecadores, estoy hablando de los que no vinieron el día de hoy, así que tranquilo. Pero ciertamente es esto, no hablar ni señalar el pecado en lo absoluto, sino, oye, vamos a dar testimonio del Señor en nuestro andar diario, en nuestro caminar. Pero eso lo podemos hacer si somos llenados del temor de Dios. No el temor, el miedo, sino el respeto, la reverencia al Señor. Y que podamos dar testimonio de Él. Todos estos, mis hermanos, en este día, de manera individual, pero como iglesia, pidamos al Señor estos dones del Espíritu, para que podamos seguir dando las buenas nuevas de Él, para que podamos aprovechar cualquier momento, así como hizo Pedro. Así como hizo Pedro, nosotros podamos aprovechar
las oportunidades y dar testimonio de Él. Queremos ser eficaces. Queremos llegar con intencionalidad. Les tengo una noticia. No lo podemos hacer bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia ciencia, nuestro propio conocimiento. Sino solamente lo podemos hacer si estamos, como Pedro, llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que en Pentecostés está para eso, para recordarlo como una fiesta mayor dentro de la iglesia. Pues sí, pero también para recordar la necesidad que como iglesia tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Es el único que puede renovar la iglesia, es el único que puede renovar nuestros corazones, que puede avivar el fuego. Porque le tengo una noticia, yo mismo he sentido que ese fuego, ese deseo de servirle al Señor, como que se apaga por la circunstancia, por el contexto, por lo que sea. Pero el único que puede avivar esa llama es el Espíritu Santo. Por eso hoy día la iglesia, más que nunca, necesita ser renovada. Y no estoy hablando solamente de esta parroquia, estoy hablando de la iglesia cristiana en general, para poder dar testimonio de Él. Tener por lo menos una fracción de la efectividad que tuvo Pedro con ese mensaje de 3,000 personas que se convirtieron en un mismo día. Pero solo, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, recibir de Él, de esa fusión, ser de esos dones, llenarnos de Él y poder dar testimonio. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Llenémonos en este día de su Santo Espíritu para que todos y cada uno de nosotros seamos instrumentos de Dios. Porque todos estos dones que aparecían allí en pantalla no son para llenarnos nosotros, sino es para dar gloria al Señor, para que seamos instrumentos para edificación de su iglesia. Ese es el fin último, para la conversión de muchos, para ser discípulos, siendo valientes, fieles y llenos de amor y del Espíritu Santo. Que el Señor en este día nos llene de Él, que podamos recibir de sus dones, que explote nuestros talentos naturales y que podamos colocarlos a su servicio para gloria y honra de su santo nombre. Y que en cada oportunidad que tengamos podamos ser intencionales y proclamar el nombre del Señor. Amén.